Buen día, mi nombre es Delia Conza Paza, soy estudiante de la carrera profesional de Derecho. A mí me tocó realizar la pregunta número 1, que dice así: ¿cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite máximo de precio de un bien o servicio por debajo de su precio de equilibrio? Ponga un ejemplo práctico y establezca qué sucederá a corto plazo en un mercado de competencia perfecta. Bueno, ¿qué es el límite máximo del precio? El límite máximo es una medida implementada por el gobierno con el objetivo de establecer un límite en el precio o en la tarifa de un determinado bien, producto o servicio. Seguidamente, a un precio de equilibrio en un mercado de competencia perfecta, se venderán una cantidad de unidades, que en este gráfico está representada por QE, y los demandantes o compradores podrán satisfacer su requerimiento. Pero si el gobierno impone un límite de precio representado por PM, que está establecido por debajo del precio de equilibrio, la cantidad demandada aumentará y está representada por Q2. Es lógico que los compradores, al ver un precio más bajo que el precio de equilibrio, demandarán más, ¿no? Pero los ofertantes no estarán dispuestos a vender mayores cantidades para poder satisfacer esa demanda. Ellos estarán dispuestos a vender una cantidad menor que la cantidad de equilibrio, ¿no? Que la cantidad en el punto de equilibrio. Es decir, habría una escasez del producto, bien o servicio. Consideremos un ejemplo. En nuestro país, por ejemplo, en el mercado del gas, que supongamos que debido a unas circunstancias inesperadas, como son las huelgas, los bloqueos, las lluvias torrenciales o los desastres naturales, a consecuencia de estos, el precio del balón de gas se dispara, por ejemplo, a 100 soles. Pero el gobierno puede decidir, ¿no?, que se pague por este producto a un menor precio, supongamos unos 55 soles. Entonces el gobierno fija este precio como máximo y prohíbe que se venda por encima de este precio. Pero a ese precio en el mercado se incrementará de manera significativa la demanda y por consiguiente este balón de gas o el gas se va a convertir en un producto escaso, y para poder obtenerlo, este producto será racionado y las personas o los compradores tendremos que hacer unas largas colas para poder obtener dicho producto. En conclusión, el precio máximo por debajo del precio de equilibrio no es una buena política, porque quedarán compradores insatisfechos. Además, los pocos que alcanzan a obtener este producto lo van a hacer mediante colas largas, provocándose así una ineficiencia en el mercado. Además de esta ineficiencia, pueden generarse mecanismos ilegales, ¿no?, como el mercado negro, por ejemplo, que sí permiten conseguir este producto, pero a un precio superior. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Mariela Domi Maquera Coaquira.
estudiante de Derecho. Y continuando con la exposición, yo les responderé la pregunta número 2 que dice, en la realidad nacional existen diversos tipos de mercados de acuerdo con el número de consumidores. Uno de ellos, el más próspero últimamente, es el mercado de viviendas, el cual se encuentra al alza desde hace algún tiempo. Este mercado se ubica dentro de la categoría de competencia perfecta. ¿A qué puede deberse este efecto de crecimiento de viviendas si la venta o el ingreso últimamente no ha aumentado significativamente? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta debemos tener en cuenta primero lo que es la competencia perfecta. En esta competencia perfecta existe un gran número de compradores y vendedores que no influyen en el precio, pues la curva de demanda, como pueden ver en la imagen, se mantiene, ¿no? Por lo que las partes no pueden incrementar su precio por encima del valor de mercado. Esta competencia perfecta presenta características que debe cumplir como tal. Por ejemplo, que exista muchos vendedores y compradores, de las cuales no influyen en el precio. Otra, que el bien o servicio sea homogéneo, es decir, que presenten una similitud en cuanto a la necesidad, a la calidad, ¿no? Al tipo, por ejemplo, aquí vemos que la leche es igual a leche. O sea que la leche A, de la marca A, si es que sube de precio, yo lo puedo sustituir por la leche B, ¿no? Hay un sustituto, porque son similares. Otra característica es que los vendedores y compradores tienen la misma información por igual. La otra característica es la libertad de entradas y salidas de las empresas, es decir, que no existan barreras para poder entrar a este mercado. Ahora bien, respecto a la pregunta de un inicio, debemos responder a esto. ¿Este mercado se ubica dentro de la categoría de competencia perfecta? Al respecto, la teoría indica que debe cumplir las 4 condiciones para que podamos señalar que es una competencia perfecta. En este sentido, el mercado de viviendas, si bien existen muchos vendedores y compradores, también existen dentro de ¿no? de las grandes empresas hay un grado de poder y capacidad para fijar los precios. Asimismo, la compra y venta de viviendas no es homogéneo, ya que varía esto de acuerdo a la ubicación, al tamaño, a las características que puede presentar la vivienda. Otra condición que no cumpliría es el tema de la información, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día existen muchas facilidades, pero no todos los consumidores, los que compran las viviendas, tienen conocimiento o tienen el dominio de lo que es el tema inmobiliario. Y finalmente, en el rubro inmobiliario existen ciertas regulaciones, normas, leyes establecidas por el Estado, ¿no? Que de alguna u otra manera un poco limita, regula a este rubro. Asimismo, para poder entrar a este mercado, por lo menos se requiere un capital considerable, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, si no cumple con estas condiciones, no podríamos decir que es una competencia perfecta. Respecto a la segunda pregunta, ¿a qué puede deberse este efecto de crecimiento de viviendas si la venta o el ingreso últimamente no ha aumentado significativamente? Bueno, al respecto, debemos tener en claro que últimamente se está viviendo cambios significativos en el mercado inmobiliario, puesto que según la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO, ha señalado que que la demanda de viviendas en este año ha disminuido, ¿no? Desde inicios de este año hasta mediados, ¿no? Por lo que el mercado inmobiliario no pasa por un buen momento. ¿Y a qué se debe, no? Se debe a la crisis, a la inestabilidad política que vivió el país, que vive el país. Asimismo, el impacto en la subida de los materiales de construcción, así como la inflación, ¿no? Por lo que existe una demanda insatisfecha porque el precio de las viviendas se han incrementado a razón de estos factores. Y por lo tanto, el precio de las ventas, mejor dicho, la
razón por la cual la venta de viviendas se redujo, ¿no? Como ya se había comentado. Muchas gracias. Profesor, compañero, buenas noches. Mi nombre es Jorman Valerio Angles Mengoa, estudiante de Derecho. Procedo con mi presentación. ¿Qué tendría que suceder para que la demanda de autos a gas disminuyera manteniendo constante el precio de venta de estos en el mercado? La demanda de autos a gas crece debido al bajo precio del gas y al elevado precio actual que tiene la gasolina, incluso más alto que el petróleo. Esto que genera una gran demanda y por ende las empresas suben los precios de dichos autos. La demanda de autos a gas se debe a que es el combustible accesible más económico en el mercado. Para responder a esta pregunta hay que darnos cuenta primero de qué se trata de la demanda. ¿Es acaso el gas un combustible de preferencia por sus propiedades o es el precio? Claramente sabemos que se basa al precio, ya que el combustible es el combustible actualmente más económico y accesible a comparación de otros en el mercado. ¿Cuál es la verdadera demanda? El día viernes 13 de octubre, según el diario Comercio, citando del 2023, llegando la gasolina a precios de 28 soles, con un mínimo de 15 soles. Dicho precio de la gasolina aumentó más del 30% en los últimos 5 años, según Redacción EC del 2021. La alza de la gasolina de hasta 7 soles por galón desde que del año pasado a este en un 35%, ampliando esto hasta un promedio de 5 años donde se produjo dicho porcentaje de alza. Los carros eléctricos. Para dejar como únicas opciones económicas el GNB y el GLP, si con esto queremos disminuir la demanda de estos, hay que aperturar nuevas ofertas de combustible eléctrico, que es mucho más económico, con un precio de 6.8 soles por 16 kilowatts, que tienen un rendimiento aproximado de 100 kilómetros, según Enel del 2019. En el día de hoy, existen 44 puntos de carga para estos vehículos, concentrándose la mayor cantidad en Lima con 29 puntos y los demás en provincias. Esto en base a Electromaps del 2023. Es una realidad que ya está en el Perú y en el mercado y se ampliarán a estas opciones más económicas y bioamigables. Bajar el precio de la gasolina. Otra salida que se tiene es que el precio de la gasolina baje, como se intentó hacer en junio del 2022, con el proyecto de ley 1905/2021, donde la idea era recuperar los lotes petrolíferos a favor del Estado y los consumidores. Claramente este proyecto no llegó a ser ley, ya que pasa por alto varias normas constitucionales, como el artículo 61, que el Estado facilite y vigile la libre competencia, o el artículo 60, que se refiere a la subsidiariedad de la actuación del Estado en la economía. Sin embargo, la baja de precios de la gasolina también es una salida para la disminución de la demanda de los autos a gas. Muchas gracias. Doy por culminada mi participación. Prosiguiendo con las preguntas, profesor y compañeros, a mí me tocó la pregunta 4, que dice, ¿por qué el precio de ciertos bienes ofertados que pertenecen a la canasta básica aumenta considerablemente de precios y se mantienen independientemente de que la demanda de estos aumente o disminuya? Les pongo un ejemplo de la realidad nacional donde se haya manifestado un caso similar.
La respuesta es, el precio de ciertos bienes de la canasta básica puede aumentar considerablemente y mantener independientemente de la demanda, debido a diferentes razones, como los costos de producción, los impuestos, la escasez de recursos o la monopolización del mercado. En este caso veremos lo que es el costo de producción. Si los costos de producción de un bien aumentan, ya sea por el aumento de precio en los insumos, mano de obra u otros factores, los productores pueden trasladar estos costos adicionales al precio final del producto. Acá tenemos un claro ejemplo de el costo de producción, lo que es la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos. Cambios en los impuestos. También se podría decir que si se incrementan los impuestos relacionados con la producción o comercialización de un bien, es posible que los productores también aumenten el precio para compensar. O sea, ¿qué quiere decir? Si suben más los impuestos, entonces, ¿qué van a hacer los productores? Tienen que aumentar más el precio de sus bienes o lo que ellos ofrecen para poder recuperar, ¿no? Así. También tenemos la escasez de recursos. Si existe una escasez de recursos necesarios para la producción de un bien, como un mal año agrícola que afecte la disponibilidad de ciertos alimentos, la oferta puede reducirse y esto puede llevar a un aumento en los precios. O sea, ¿qué quiere decir? Que la producción en ese año le ha ido mal, no ha habido, por ejemplo, en el campo no ha habido lluvia, entonces, ¿qué va a haber? Una escasez de producción, porque si no hay lluvia no se produce, no pueden producir las personas del campo, con más que nada lo que es en lo que se produce la papa, todo lo que son los productos agrícolas, ¿no? Y otros. Y el monopolio o poder del mercado. ¿Qué quiere decir? Si un bien es producido por un solo proveedor o hay un limitado número de empresas que lo producen, pueden ejercer su poder de mercado para aumentar los precios independientemente de la demanda, ya que no hay competencia fuerte que limite su capacidad para establecer los precios. O sea, ¿qué quiere decir? Si solamente hay un mercado y no ve que hay competencias, entonces él puede poner el precio que él vea conveniente, ¿no? Porque no va a competir con los demás. En cambio, si hubiese bastantes empresas, ahí sí baja el precio o lo pone a medias porque hay competencia, pero en este caso es solo una empresa y él pone su precio de acuerdo a lo que él le conviene, ¿no? O sea, puede ser el precio más alto. Podemos dar un ejemplo de la realidad donde se haya manifestado este caso. En diferentes momentos, los precios del limón en Perú han experimentado aumentos considerables e independientes de la demanda. Esto puede deberse, por ejemplo, a problemas climáticos que afectan el cultivo de limón y disminuyen la oferta, lo que lleva a un aumento en los precios. Además, la falta de una competencia fuerte en la comercialización del limón también pueden permitir que los productores establezcan precios más altos e incluso si la demanda no ha aumentado significativamente. En este caso, hemos visto un claro ejemplo que la escasez, perdón, el precio del limón aumentó en este año, ¿no? En esta época, y ellos ponían su precio porque algunos agricultores comentaron que era el tema de lo que es el factor climatológico, que estaba afectando bastante la, la siembra y la cosecha en cuanto a lo que es el limón. Muchas gracias.